Bien, amigos, estamos de luto por la muerte de un ex compañero de panel, el doctor Enriquillo Rivas, veterinario, experto en nutrición animal, fue coproductor con Manegonte de la revista durante varios años. Enriquillo Rivas fue también el director técnico de Pollo Cibao durante muchos años. Fue subsecretario de Agricultura. Nuestro pésame a su familia. Después de una larga enfermedad, falleció en el día de ayer Enriquillo Rivas Sabiñón. Bien, queremos felicitar a nuestro querido amigo el doctor Jesús Félix, que fue ayer, se le entregó un homenaje, no como médico ni miembro de la Academia de Medicina, sino por su labor docente. La Secretaría de Educación y Educación Superior les rindió homenaje a 4 profesores que se destacaron en la docencia. Uno de ellos, el doctor Jesús Félix. Bien, queremos también darle la bienvenida a José Israel, pero antes quisiéramos decir que hoy es viernes 1 de julio, la luna está nueva y hoy es día del agrimensor. Quiero destacar que gracias a la Universidad INSE y su fundador, el ingeniero Silvio Nolasco, que le puso un interés con una visión futura a la agrimensura, es el centro académico que más agrimensores ha graduado. Cuando vino entonces la disposición de ¿cómo se llama el deslinde ahora? Que ya no es deslinde. El proceso de saneamiento de propiedades, pues los agrimensores son los más usados. Tenemos también que en el día de hoy nacieron aquí en la República Dominicana José Guzmán, Elaine Domínguez, Venecia Matilde Paulino, Padilla, Guillermo Radamés Ramos García, el famoso diputado de La Vega, Braulio Antonio Mejía, César Emilio Peralta Vélez, Waldi Taveras, ayer lo mencionábamos junto con el señor Víctor de Asa, como 2 municipios o funcionarios que se han preparado para ello. La secretaria ejecutiva Miriam Mercedes Frontera, Salvador Cabrera Benzán, Francisco Antonio Ángeles, Antonio de Jesús Núñez, la periodista Mercedes Castillo, Mercedes, un abrazo, salud y larga vida, y el empresario Jaime Alberto Bonetti Brea. Los Bonetti hay que aclarar que aunque son hijos de un grupo de hermanos Bonetti, no todos son de la manicera. Bien, vamos pues a darle la bienvenida al ingeniero José Israel Cuello y Hernández, que nos ha hecho mucha falta en estos días porque nosotros hemos tenido aquí una serie de temas que requieren de la experiencia. Hoy justamente, y no queremos cambiar la agenda de hoy, nos preguntaba Carlos que cuál era la actitud del pueblo frente a los opositores
¿cómo era que le decía Leo Mato a los... Como disidente pasivo, No, más o no, menos. es que hay una palabra que nosotros la usábamos mucho, que era desafectos. Desafectos. A los desafectos en la era de Trujillo. Entonces yo le contaba que en los 31 años se vivieron etapas diferentes. Quiero que me corrija. Segundo, que todos los días no se mataba una persona. Tercero, que no es lo mismo 1930 que 1961. Que en la historia de nosotros vimos cómo Santana fusilaba a los opositores, pero que en principio el régimen de Trujillo le daba diferentes tratamientos. Uno, trataba de atraer a sus adversarios. Gozaba cuando ellos se doblaban. Segundo, algunos lograban salir del país, y ese es el famoso exilio. Tercero, algunos eran desafectos, se mantuvieron los 30 años, ¿verdad? Y no colaboraron, pero no hacían nada en contra de ellos. Y entonces estaba el grupo que cometían acciones directas para sustituir, que entonces eso sí, perdían la vida. José, ¿es así o me equivoqué? Es muy esquemático tu presentación, porque ese cuadro tenía muchas diferencias. También le dije que al final un personaje como Johnny Aves y el mismo Ramfi desencamaron, desenterraron el crimen como el primer instrumento contra los opositores, ya en un momento en que quizás era mejor un poquito de apertura. Bueno, hubo muchas etapas en eso, pero los crímenes fundamentales se produjeron ciertamente contra insurrectos, vamos a decir. Pero hubo comportamientos distintos. Por ejemplo, cuando Luperón murieron solo los que murieron en la acción militar. El resto no solamente conservaron la vida, sino que incluso pudieron salir del país casi inmediatamente. Un inmediatamente que es largo, porque 6 meses de prisión en esa época, o 7 meses, no sé cuánto fue que tuvieron. No tenemos ninguno vivo que nos recuerde ese tema. Son largos y tenebrosos. Era en la torre del homenaje que lo metían en plan de solitaria. Y fácilmente estaban conversando entre ellos y de repente se daban cuenta que Federico Fiallo está arriba acechándolo, oyéndolo. O sea, era una situación muy dramática. Pero, sin embargo, Ramfi, que administró el tema de Constanza Maimón y Estero Hondo, fue implacable. Implacable al extremo que Wessing, que luego cometió errores políticos enormes, Wessing cuando le sacaron los cadetes a fusilar, para que se entrenaran, lo van a fusilar, que los cadetes se van a comprometer, llegó a decir que al plantarse él era el director de la academia, y de ahí viene su arraigo en la Fuerza Armada luego. Y dijo, no, los cadetes no están para fusilar gente. Bien. No sé cuál fue la reacción de Ramfis, pero sí sé cuál fue la reacción del ejército alrededor de Wessing después, que lo llevó a él a entender eso como un liderazgo político y a equivocarse apoyando una intervención americana. Bien. José, esos son temas que fue por la pregunta que se nos hizo hoy. Realmente, la situación de Colombia, han aparecido muchos trabajos, muchos artículos de que se forma un nuevo bloque, Perú con el hombre del sombrero, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Chile, y hay un trabajo ahí que publica alguien y que yo te lo traje. Dice, ¿por qué Iberoamérica es tan estúpida? Dice, ¿por qué Iberoamérica siempre estopea todo cuando ya está a punto de pasar a otra etapa? Y desanda lo tan trabajosamente desandado. ¿Por qué Chile acaba de elegir un activista de izquierda?
¿Por qué un Chile que sufrió la traumática experiencia de Salvador Allende vuelve a emprender 51 años después el mismo camino? ¿Por qué Venezuela se tiene más reserva de petróleo que Arabia Saudita, gozó por años de mayores precios internacionales y no solo no llegó por lo menos a un desarrollo, sino que ha acabado siendo ahora un estado fallido? ¿Por qué Argentina, que llegó a ser séptimo país más rico del mundo, con 3 premios Nobel y un nivel de vida superior, ahora es un desastre? ¿Por qué Uruguay, que fue uno de los primeros países del mundo en tener un sólido estado de bienestar, la Suiza de América, ahora no es más que un pálido reflejo? ¿Por qué Argentina no fue una Australia y un Uruguay no fue una Nueva Zelanda? ¿Por qué Brasil nunca dejará de ser el eterno país del futuro? ¿Por qué posiblemente vuelven a elegir un delincuente marxistoide? Dice el articulista. ¿Por qué México no se volvió una gigantesca potencia? ¿Por qué Cuba hoy es una cárcel misma? ¿Por qué Perú acaba de echar a la basura 30 años? ¿Por qué Colombia tiene de vecino un desastre? ¿Y por qué Nicaragua permitieron que con sus votos subsista tantos años de delincuente? ¿Por qué Bolivia persiste en esa idiotez? ¿Por qué por el momento solo algunos países pequeños, el tranquilo Uruguay, el decadente Costa Rica y los pujantes Paraguay, Panamá y República Dominicana parecen ser los más estables? ¿Por qué en Honduras, a pesar de haber sufrido los estragos de un gobierno de izquierda, vuelven a Celaya? ¿Por qué Iberoamérica es tan adicta al fracaso y a elegir cualquier cosa? Esta elección de Chile, que era el mejorcito referente de la zona, no refuerza la impresión de que Iberoamérica es un continente que no tiene solución. En otras palabras, ¿por qué somos tan pendejos? Esto lo escribe Aldo Mariátegui, un periodista peruano. Naturalmente, esa es una expresión totalmente de derecha extrema, pero dentro hay también otra cosa que dice que no va a ser así. Hoy mismo el presidente del Sombrero rompe con su partido en Perú, dice que no puede hacer lo que ellos le están exigiendo. Por otro lado, se pregunta con quién estará el Petrus más cerca de Lula que de Maduro. Y sé que en algún momento tú nos has dicho aquí que a pesar de la frontera, no es lo mismo Venezuela que Colombia. La pregunta es, ¿esa geopolítica, esos cambios, es un retroceso o es el error de que la derecha no funcionó? Mira, los pueblos van buscando sus propios rumbos, su propia vía de desarrollo. Ese trabajo, el apellido que lleva Mariátegui es muy emblemático, pero bueno, no todos los Mariátegui son iguales. De manera que es una caricatura de la realidad. Sí, exacto. Es una caricatura absoluta de la realidad. Los tumbos que dan los pueblos son extraordinarios. Por ejemplo, yo hoy pretendía trabajar el tema de la geopolítica en el lenguaje de Putin, en el lenguaje de la OTAN. Se habla mucho de geopolítica hoy, pero lo más trascendente en la geopolítica del mundo hoy es la declaración de Putin reconociendo que China es la cabeza del bloque. ¿Es la qué? La cabeza del bloque que es la caudilla con las Y armas. ese bloque que es China y Rusia, ¿quién más la componen? Bueno, imagínate tú, China y Rusia ya son medio mundo. O si teniendo China, ya solo ellos tienen medio mundo. China y Rusia, Sí. en términos territoriales, es la mitad del mundo. Y en términos económicos. En términos económicos, China es la segunda potencia del mundo, no Rusia. Fíjate que lo diga un ruso. Pero China y Rusia pueden ser un 50% de la economía del mundo. Hoy no, todavía. ¿Ah? Podrían ¿O ser, todavía? Podrían serlo en cualquier momento, porque los recursos naturales están ahí. Lo que hay que explotarlos, y explotarlos acertadamente. Los tienen. Claro que los tienen. Como los tenía Venezuela, y no supieron explotar bien. Porque Maduro destruyó Venezuela,
lo que existía de Venezuela. Pero los que construyeron la Venezuela anterior, muy pocos contribuyeron a más que gastar los recursos naturales. En Venezuela se importaban más botellas de whisky, más en whisky que en la factura petrolera dominicana. O sea, todo el petróleo dominicano que le vendía a Venezuela, a este país, en la época de bondad, de bienestar venezolano. Lo gastaban en whisky. Y un chin más. O sea, no fue solo Maduro, era una sucesión de inmaduros lo que gobernó Venezuela. Inmadurez. Salvo en algún momento hubo gente acertada. Por ejemplo, hubo un ministro de Industria venezolano que fue el que concibió la OPEP, la Organización Mundial de Productores de Petróleo, para desgracia nuestra. Porque se ha demostrado que ese holding de precios es el que le aprieta el tornillo a los consumidores cada cierto tiempo y nos crea situaciones como las que estamos viviendo hoy. Para desgracia suya, porque ahora salió afectada Alemania. Y ahí sí van a tener respuesta. No respuesta militar. Económica. No, Venezuela, Alemania aceptó ser tributario de Rusia cuando acordó la primera tubería con Khrushchev, Willy Brandt y Khrushchev. Para mí ahí terminaba la Segunda Guerra Mundial, con ese acuerdo, y así lo dije. Pero las cosas se han interpretado de otra manera, como una dependencia. Y ahora Rusia tiene derecho a invadir otro país y no tiene, se rechaza la respuesta de que puede ser castigada a través de la economía. Entonces le dice a Alemania que no le va a entregar petróleo. Bueno, ahí va a encontrar una respuesta de una nación que ha sabido levantarse de su ceniza más de una vez y volver a ser una potencia, que le va a responder liquidando el petróleo y los combustibles fósiles como recurso de la humanidad. Porque en definitiva, a través de eso se ha creado una dependencia que le saca los recursos periódicamente, con la salsa de precios, a los países que no tienen esos recursos. Pero el sol lo tiene todo el mundo, el viento lo tiene todo el mundo. Y el hidrógeno es el elemento químico, el componente químico más generalizado de la humanidad. Ingeniero, la OTAN acaba de definir a Rusia como el enemigo fundamental. Dice que China es un competidor, lo que parece como que es un cambio de discurso. No están coqueteando los dos con China. ¿Perdón? Están coqueteando los dos con China. Pero lo trascendente es lo que dice Putin, porque por primera vez un ruso, desde el poder, dice una cosa como esa. Esa es la realidad. Porque lo necesita. Bueno, porque lo necesita, claro. Pero quien definió una geopolítica fue China, a través del desarrollo. Entre ellos dos, el que definió un liderazgo geopolítico fue China. Usted acaba de decir que Rusia es una economía relativamente modesta, creo que es la 12ª economía del mundo. China es la segunda. Por tanto, China es el competidor fundamental y ahora Occidente se va a centrar en la lucha, en la contención de Rusia, que no es el enemigo fundamental. No hay ahí un error, ingeniero. Lo que pasa es que la disolución de la Unión Soviética fue un hecho que pocos vieron como una posibilidad cuando se produjo. No fue que esos países se independizaron de la Unión Soviética, fue que la Unión Soviética se los quitó de arriba, porque hacía tiempo que los sentía como cargas. O sea, no es lo mismo tú ser colonizado por los zares y manejado como una colonia periférica que ser añoñado por los soviéticos. Y la mayoría de esos países eran satélites parasitarios de Rusia. De manera que cuando se produce la reunión de Minsk, en un campo de tiro de la nobleza que estaba por ahí se reunieron el presidente de Ucrania, el presidente de Rusia, que era Yeltsin, entonces, del cual Putin fue vicepresidente,
y a través del cual llegó a la presidencia, y el presidente de Bielorrusia. Bielorrusia es la Rusia blanca. Es la más afín de esas colonias de entonces. Más que afín, por el mismo de blanca, no blanca, blanca y eslava. De eslava viene esclava. Los primeros esclavos conocidos del mundo eran los eslavos. La etnia más numerosa de toda Europa. Exactamente. Sí, Bueno, pero hay una serie de cosas espera. que yo quiero que tú lo incluyas ahí en esa cosa. ¿Por qué la antigua URSS no conserva la unidad, aunque no sea geográfica, económica, que tenía, como mantiene Estados Unidos, la OTAN, que están unidos hasta económicamente, una unidad militar que fue creada con esos fines, hoy se mantiene? No, Estados Unidos le da importancia a los... ¿Qué es lo que le da el poder a la OTAN de Estados Unidos? Estados Unidos le da a la OTAN el tratamiento que no le da América Latina. ¿Qué le da? Que no le da América Latina. No, exacto. Bueno. Si Estados Unidos hubiera tratado a América Latina Como trata la como OTAN. China ha tratado a sus territorios periféricos, lejanísimos, que le ha incorporado 700 millones de gente al mundo civilizado. 700 millones en una sola generación. Pero a sus provincias o a sus vecinos. No, a su inmenso territorio. Ah, A su inmenso territorio con 1000 naciones. Tú vas al libro clásico del conocimiento de lo que era el Imperio Chino, el de Julio Verne, y tú te encuentras todo tipo de sociedades ahí. Él se sorprende cuando encuentra un príncipe que emite moneda, que en papel firmado es moneda. Ahí se descubrió la moneda de papel y el fideo. Estados Unidos acaba de anunciar un plan de desarrollo de infraestructura por unos 600.000 millones. Pero eso Lo van a emitir los americanos. pero eso con la ayuda del sector privado, o sea, son inversiones privadas. Y la idea es competir con la ruta de la seda de China. Eso realmente va a Pero funcionar. ¿dónde es que lo van eso a es hacer? paralelo a la guerra de Rusia. Sí, o sea, eso es para invertir en el mundo en desarrollo. Bueno, ellos siempre han tenido. ¿Tú te acuerdas de la Alianza para el Progreso? Sí, claro. ¿En qué terminó eso? Repartiendo marifinga en nuestros países. Y haciendo trampa a través del PNUD. ¿Y por qué entonces ellos están implorándole a Finlandia y a los países escandinavos que se sumen a la OTAN? Bueno, los americanos han descuidado su patio y ahí lo tienen tocándole la puerta. Tienen ¿Cómo es? le están tocando la puerta. Cientos de miles de latinoamericanos están hoy en la frontera con México, Sí. tocando la puerta para entrar a Estados Unidos. Ah, ya. Y Estados Unidos con pleno empleo y todo lo que eso significa como elemento inflacionario, no lo deja entrar. ¿Por qué no lo deja entrar? Por atavismos y tonterías. En definitiva, son gente productiva, que analicen el comportamiento de la colonia dominicana, que es la segunda en Nueva York. ¿Tú sabes cuál es la primera en Nueva York ahora? Yo creo que era la puertorriqueña hace No, mucho. los rusos. Los rusos. Sí, los rusos. Sí, pues los rusos aprovecharon por ahí en Cogieron masa. para allá. En masa. ¿Y por qué lo visaban tan fácil, Bueno, porque era una forma de debilitar aquello. Y tienen formación. Y además se mucha, llevaban gente Su terminada. mucha gente bien hecha, bien formada, y llevaron mucho talento. Pero hay mucho vagabundo también. Sí. Es que imposible filtrarlo, se van a dos cosas. hombre. Salen por donde quiera. Pero ¿Cómo bueno, pasó con los sabios de la Segunda Guerra? Los Einstein, los Von Braun, eso, también fueron los principales. sí, Estados Unidos ha sido un ladrón de talentos a través de la historia. Bueno, el que tiene la dicha de poder ser lo mejor. Por algo A quieren nosotros ir allá. nos fue muy bien con los judíos, Aquí sí. nos fue muy bien con los españoles, republicanos. Y con los japoneses. Nos fue muy bien. Los japoneses fueron más Muy discretos, poco, sí. más discretos, vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, derrotados,
pensando que aquello no se levantaba nunca, y aquello sí se levantó y esto no se levantó. Y además Trujillo lo puso en la frontera. No lo dejó en la ciudad. Hubo una señora en el día de ayer que nos estaba hablando de que hubo una inmigración, cuando Trujillo promovió ciertas inmigraciones, que hubo una inmigración húngara, que yo hasta en libros de historia he visto que fueron sacados por mala conducta, dicen, de aquí del país. No, eso no es cierto. Hubo dos inmigraciones Hungría. húngaras. Hubo una inmigración húngara después de la Segunda Guerra Mundial de gente que salió de ahí por anticomunista, porque ese pedazo le tocó a Rusia en la distribución territorial de entonces. ¿Y por qué tú piensas que ya no es problema de agresiones y de guerras, sino de aportar desarrollo? Bueno, el concepto de la geopolítica ha variado a través de la expansión imperial. Fíjate que hay un momento en que se deja de llamar imperios simplemente, sino que se habla del imperialismo. Es un concepto de un pensador alemán, no recuerdo cómo se llama, que Lenin acogió luego. Es diferencia entre el dominio territorial y el dominio monetario. Y sitúa el nacimiento. Y Putin necesitaba que fuera el territorial en este momento y no el económico. Lo que pasa es que ellos cometieron el error de quitarse su imperio de arriba en vez de incorporarlo, en vez de asimilarlo y desarrollarlo. Ellos tenían dos fronteras. Una frontera histórica, la que hicieron los zares, que son esos países que ahora están pasando a la OTAN en un grupo. Casi todos han pasado a la OTAN. Ucrania ha picado un poco más y han reaccionado. Pero todos los otros que originalmente fueron el pastel soviético de la Segunda Guerra Mundial, como Polonia, Yugoslavia, República Báltica, Checoslovaquia, Hungría, todos los otros han pasado a la OTAN. Es ahora con Ucrania que gritan. Pero incluso Georgia intentó. Georgia no es la patria de Stalin. Sí. Si está en la OTAN. No está, aspira a formar parte. Bueno, pero aspirar es estar. Ahí Aspirar es salir de la otra. Rusia intervino en Moldavia y en Georgia. ¿No? Pero cuando no, tú aspiras. No está inscrita en la otra ya, así que ya aspira es estar. José, veo también que tú crees que estamos atrasados con el hidrógeno y que todavía estamos hablando de gas natural. ¿Es así? Mira, toda la actualización del complejo energético de San Pedro de Macorís al gas natural está bien que se haya hecho, porque esos eran los contratos peores que tenía el Estado. El más peor de todos, para decirlo un mexicano, el más peor, una forma de mexicano hablar, era el de Coyentrix, que había que pagarle unos cuartos sin trabajar. Bueno, todo eso actualizarlo y ponerlo al gas natural, perfecto. Pero que se estén haciendo concursos para gas natural, cuando hay la opción del hidrógeno, y que no me digan que no hay opción de implantarlo, porque Europa lo está implantando. Porque la necesidad de quitarse de arriba la dependencia energética la tienen todos los países que no producen hidrocarburos, que no tienen hidrocarburos. Eso no puede continuar más. Ha sido un siglo de dependencia que ha distorsionado las economías del mundo. Entonces hay un bien colectivo que es la naturaleza, que está disponible. Y ni siquiera hay que tener científicos para hacerlo porque existen en otra parte que lo están investigando y lo están diciendo. La Patagonia tiene un proyecto inmenso de energía para exportar energía.
exportando primero que nada, exportando hidrógeno. Porque el hidrógeno es una pila de combustible. Tú lo mantienes ahí y tú tienes energía reservada. De manera que el tema está estudiado, el tema se está implantando. ¿A qué viene a hacer concursos ahora para gas natural? Y a distorsionar la realidad. Ayer vi un artículo, no sé de quién, diciendo cuánto se economizaba el Estado Dominicano ahora teniendo gas natural en las plantas de San Pedro de Macorís, habiendo propiciado eso a través de inversiones fundamentalmente de AES. Bueno, eso indiscutiblemente es así, se economiza un dinero, pero ¿cuánto se perdió con esos contratos erróneos? ¿Cuánto se perdió con Gentrix? Más de lo que ella vale. Esa es la realidad. Entonces que se dejen de estar inventando y de distorsionar la historia. Hablando mentiras no se avanza. Hay que enfrentar la verdad. Hoy propiciar contratos a gas natural no es correcto, es tan incorrecto como lo que se hizo con el carbón en Punta Catalina. Y entonces después se crean unas situaciones de hecho que no hay más que aceptarlas. Como hubo que aceptar Punta Catalina, pues ya era una situación de hecho. Era la mayor inversión hecha en el país y además por el Estado, que compromete a todos. Para hablar un disparate. Fíjate, cada vez que falla por unos días, el país se para. Y está la nevera que van por ahí, que eso no tiene nombre, y la desgracia. Los bombillos de LED que te lo garantizan que por 50 años, duran 50 días, porque no están hechos para apagones. Bien. Yo creo que nunca será demasiado hablar del tema, pero creo que ese tema del hidrógeno es el medio que es la persona que más ha hablado de él y de la necesidad es José Israel Cuello. Entonces hay un tema que se nos ha atrasado porque hemos tenido un mes de problemas de salud. Y quisiera pedirle a José que nos hable un poquito de algo que con Félix de Sena hablamos y me dice, yo creo que el que mejor puede, el que habla con más propiedad es José, sobre cuando se creó la Dirección de Compras y Contrataciones. Si realmente compras y contrataciones fue un avance o fue una forma de justificar que es casi lo mismo, pero que ganan 2 o 3. Y yo digo, no es así porque después que se creó, más de 1000 firmas han acudido al Estado a venderle sus productos o a venderle sus obras. También hay que reconocer que compras y contrataciones limita mucho el grado a grado. Eres tú. José, los intereses son un problema. En un Estado en que el que más compra, el que más paga, el que más emplea es el gobierno, es muy difícil que el sector privado no tenga incidencia, sobre todo... ¿Y dónde no? ¿Eh? ¿Dónde no es el Estado el Por que más eso, compra? igual en Estados Unidos, en todas partes. Pero la pregunta es la siguiente, ¿cuál debe ser la... Ahora mismo hay un problema de educación grande. Ayer vi todo el mundo regado ahí con problemas de compra. Se compran libros, se compran pupitres, se hacen escuelas, se remodelan escuelas, se compran zapatos, mochilas. ¿Cuál debe de ser lo ideal? ¿Y cuál fue el momento en que eso funcionó mejor? Mira, compras y contrataciones es un departamento hasta ahora virtuoso. Es positivo. Ha sido positivo porque ha abierto el abanico de proveedores para el Estado, como tú lo señalaste. Pero naturalmente entre ese abanico ya vemos los esquemas familiares que vinculan a las más altas autoridades del país a través de sus parientes haciendo operaciones en compras y contrataciones delictuosas. Pero eso no es un fallo de compras y contrataciones. Compras y contrataciones es un cierto
fiscal de las operaciones. Cada departamento del Estado tiene su propio departamento de licitaciones. Es ahí donde se cometen los fraudes. Compras y contrataciones puede detectarlo, puede aceptar las apelaciones, y así lo ha hecho. Sí, José, pero mira, nosotros anunciamos Chacabana. ¿Y tú sabes cómo dice el Chacabana? Por size y a la medida. Se pueden hacer compras y contrataciones a la medida, como lo hace Juan de Dios esta Chacabana. No, eso es una caricatura de la situación. Pero la gente le busca la vuelta a la cosa. Ahí está el PNV ahora enredado entre las patas de los caballos. Hay una señora ahí en la prensa de hoy. Tuvieron que poner que están desde qué sé yo cuánto. Míralo ahí. Sí. Que tiene qué sé yo cuántos años el PNUD. Sí, haciendo operaciones, no siempre delictuosas, pero esto es delictuoso. Eso de buscarle una salida para no hacer concurso, por compra y contrataciones. Ellos tienen un expediente allá en Naciones Unidas ya. Ya eso llegó allá. Que se deje de estar tratando de salvar la situación. Eso es delictuoso. ¿Y qué le pasa a ellos? Bueno, sencillamente que un departamento que no quiere hacer licitaciones porque tenga urgencia, vamos a decirlo sencillamente, porque tiene urgencia de que el proceso no sea muy complicado, le da el dinero a compra de contrataciones para que le administre, como ellos son una entidad multinacional. Contrato con PNUD datan de 1900, tuvieron que aclarar eso. Sí, pero la ley de compras y contrataciones es posterior a eso. Al final y entonces lo que le han utilizado es como un bypass para evitar el concurso público. No, la ley establece el concurso público, incluso para las embajadas. Incluso hay embajadas que hacen concurso público para sus operaciones porque entendieron correctamente la ley. ¿Embajadas acreditadas aquí o nosotros acreditadas? Acreditadas aquí y por supuesto las dominicanas acreditadas. Es decir, que si la embajada americana hizo su edificio, hizo un concurso. No lo hizo. Se lo dio a una persona. Se lo dio a alguien de ellos. Y la verja de la embajada también. Bueno, claro. No se hizo concurso. Y vendió la sede de la embajada también. ¿Vendió? La sede de la embajada sin hacer concurso. Que probablemente se la regaló. Pero en base a la ley de Estados Unidos. Unidos. USAID, en la embajada. Bueno, pero se lo compró. Compró. Yo era que se la había asignado porque USAID es de Estados Unidos casi. Bueno, pero yo sé que ahí no hubo concurso de nada. Y el consulado. ¿Qué tú dijiste? Digo yo, en base a la ley de Estados Unidos, no es que se rige. ¿El qué? La embajada de Estados Unidos. En este país se rige por la ley dominicana todas las operaciones. La ley dominicana rige en el territorio dominicano. Incluye también a representaciones diplomáticas extranjeras. Sí, pero bueno, ese es un tema que puede dilucidarse en otro. Lo cierto es que lo que hace PNUD aquí en el país, ha hecho después de la ley de contrataciones, es un bypass para los departamentos, agilizar los procesos o facilitar la evasión o facilitar la concesión, no sé, pero es violatorio de la ley. Es un paso al margen de la ley. Usted no puede entregar. ¿Qué es lo que pasa en educación? Que dijeron que había que asignarle más recursos de lo que podía administrar. Más nada. Ese es el todo. ¿Más recursos? De lo que podía administrar. Y por eso compran media, y compran zapatos, y compran de todo. Es un tollo. ¿A qué viene que educación te repartió? Y los profesores dicen que estos cuartos para aumentar no es lo nosotros. Por supuesto, caballero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si usted tiene su preparación al nivel del sueldo que está ganando, no. Entonces, de eso. ¿Quién es el que más fuerza tiene en el sindicato de profesores de México? Los profesores. En el sistema educativo de México, los profesores. En toda parte del mundo, los profesores, si se agrupan, tienen una fuerza terrible. En México son inmanejables. En la República Dominicana también. Sea de una tendencia o de otra. En definitiva, protegen su tendencia. De manera que no hay que averiguar mucho. Le dieron más dinero del que podían administrar, del que pueden administrar hoy. Eso es todo. Entonces se hacen ligerezas de esa naturaleza que no necesariamente son dolosas. A veces buscando una facilidad para hacer las cosas rápidas y menos conflictivas.
pero que eso es violatoria de la ley, tan sencillo como eso. Entonces no debe hacerse, señora, por más que desde el 74 lo estén haciendo. Desde que se promulgó la ley de contratación está claro que hay que someterse a ese dictado. No tiene otro remedio. Bien. Hay una pregunta que será un tema para el futuro, y es que mucha gente no sabe que José Israel es santiaguero. Y nos pidieron que te pregunte, desde que se formó aquel grupo famoso de desarrollo de Santiago, que era un conjunto de obras que hicieron, a hoy, si eso no existe, o si la vicepresidenta tú entiendes que representa ese grupo de antes, de Víctor Espaillá, de Ucamaima, de la asociación. Ese grupo tuvo la virtud de orientar el desarrollo de Santiago, a veces con... Pero lo planearon. Sí, claro, desde antes de morir Trujillo. Ya esa gente se estaba reuniendo. Sí. Pues Santiago siempre ha tenido ese espíritu emprendedor y no en vano la cuna de la guerra restauradora fue allá y el origen estuvo en problemas del tabaco. La guerra restauradora está estrechamente vinculada al problema del comercio del tabaco de carácter internacional. Entonces, como está la señora Peña, Sí. vinculada al negocio del tabaco, que es el negocio que da origen al núcleo del liderazgo económico-político de Santiago. Y ese liderazgo ha tenido ya dos sucesiones. Los más jóvenes de esos sucedieron a don Víctor, sucedieron a Jimmy Pastoriza. Y ya murieron también los más jóvenes. Y ahora hay nuevos. Sí. Hay un planificador ahí, tienen un talento extraordinario en la planificación y hay debates públicos al respecto. Eso del transporte interno de Santiago ha merecido debates muy inteligentes en la prensa. O sea, una sociedad que tiene la mejor universidad del país, indiscutiblemente, a pesar de ser confesional, que no debió serlo nunca. Pero bueno, ese fue el recurso que se encontró. Bueno. Pero la hicieron. Pero ya es otra cosa lo que hay, o es una continuidad con Es una variantes? continuidad virtuosa. Ya. Sí, sí. De ahí han salido muchísimas iniciativas importantes, coherentes. No, porque ocurren cosas, pero me sorprendió que un detalle que no tiene que ver con el todo de lo que estamos hablando, y es que la esquina más importante de Santiago, que era esa propiedad que tenían los Bermúdez grandes ahí en la esquina. En la España. No, en la Duarte con la que va al quinto centenario, al hotel. Cuando uno llega a Santiago, después que cruza el hotel... Mercedes. No, hombre, que Mercedes, en la... El Matún. El Matún. El Matún. El Gran Almirante tiene una avenida que va todo el tiempo. Esa avenida hace esquina con la avenida Duarte. Y ahí hay una propiedad grande, enorme, de una familia que creo que era la familia Bermúdez. Vi que le pusieron zinc y ¿sabes qué se está construyendo? Un Ágora Mall. Pero ¿sabes de quién? De Barletta. ¿Y por qué Barletta invierte en Santiago? Porque se casó con una lama. Entonces ya es del grupo de Santiago. Bueno, Barletta invierte en cualquier sitio. No, eso fue con alevosía y premeditación. Y muy bien que está eso. Bien. José. Bueno, en Santiago tú te encuentras ya con 4 supermercados nacionales. Sí. Y 4 hoteles que son del mismo dueño. Y unos edificios inmensos. Sí, Santiago es Santiago. No, el grupo hotelero ese de Santiago, el Jodelpa, creo que se llama. Jodelpa. Es un grupo muy dinámico, muy Sí, eficiente, es el grupo de Caribe Tour. entre otros. Bien. Vamos entonces. Lo de Colombia y Venezuela se nos quedó cojo. De o sea, Colombia y Venezuela no es lo mismo. No. Y esa diferencia viene de la independencia.
los conflictos entre Santander y Bolívar están ahí. De ninguna manera Petro va a ser un secuaz de Maduro. Primero que nada por ser venezolano. Para comenzar, ¿verdad? Yo tengo una experiencia en el mundo editorial que ilustra el tema. Cuando García Márquez escribió El general en su laberinto, que es una biografía de Bolívar, pero en colombiano, hubo un distribuidor venezolano que dijo, pero un distribuidor necesariamente no ha leído un libro, Sí. sino que distribuye. Sí. Y dijo, habla de Bolívar, y le compró al editor colombiano un bojote de libro con la exclusividad en Venezuela. No vendió uno. Entonces nosotros, que éramos distribuidores pequeños del asunto, que compramos originalmente en Colombia, nos llega una comunicación de Venezuela que nos lo dan a tanto. A la mitad, para recuperar la Los mitad. venezolanos no compraron Para los libros comprar, para colombianos. vender la mitad de lo que habían comprado. Sí. Lo estaban dando a la mitad de precio. Porque en Venezuela no vendieron uno. Simplemente porque estaba en colombiano. La interpretación del Entonces Bolívar. no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Esa gente no se entiende. No se han entendido nunca. Bueno, Pero además no hay ya el núcleo. Bueno, el propio Fidel se asustó cuando Chávez se presentó allá a entregarle el poder prácticamente. Fidel no lo recibió la primera vez que fue. No quería meterse en más lío. Pero es que Fidel tenía una tutela sobre todas esas cosas por su liderazgo bien ganado, que le permitió durar 60 años en el poder y morirse en la cama. Aquí fue 30 que duró el desgraciado aquel. Y era muy duro ya los últimos, muy duro. Duró 60 y se diseñó su tumba como Cristo, en una Bien. montaña de piedra, con una piedra que da vuelta, como dice la Biblia, donde el Nuevo Testamento, donde está enterrado él. como siempre le pedimos excusa a toda esa gente que manda temas y agendas para José Israel. Le damos las gracias, le pedimos excusa porque tuvimos problemas de la edad, ¿verdad? De la locomoción. Moción de loco. No viene de ahí. Señores, vamos a una pausa.